Esto hace al final que esa diferenciación teórica clásica de encargado-responsable pues quede más borrosa. Precisamente porque el responsable no tiene capacidad de control sobre esa cadena de subcontrataciones, son los que acaban definiendo la arquitectura real del tratamiento, cómo se entrenan los datos, cómo se accede a la plataforma. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Buenas de nuevo. Hoy tenemos a César Naveira aquí, que es abogado Senior Counsel para protección de datos e inteligencia artificial en la oficina londinense de Mastercard desde hace 4 años, habiendo pasado antes 5 años en American Express como director del equipo de protección de datos en EMEA. Antes de esto trabajó en Barclays, incluyendo el rol de DPO de Barclaycard en España y Portugal. César se formó además profesionalmente en la Agencia Española de Protección de Datos, donde pasó casi 3 años. Con nuestro invitado hemos tratado la evolución de los roles de encargado y responsable del tratamiento en el marco de relaciones comerciales cada vez más complejas y ya no tan verticales, sino más horizontales, con la modularización del ecosistema digital, por llamarlo así, los múltiples componentes con vida propia y modelos de inteligencia artificial embebidos y demás. Y también veremos cómo afecta esto a la gestión de derechos individuales y al reparto de responsabilidades. Vamos a por ello. César, gracias por venir. Gracias por invitarme, Sergio. Un gusto. Bueno, vamos a tocar aquí un tema interesante que ya hemos tocado con anterioridad y de hecho, por empezar por la parte más filosófica, tuvimos aquí a Elizabeth Renieris, que escribió el libro de esto fue en el 2021, hace 5 años, y ella se anticipó bastante al tema porque escribió el libro este de Beyond Data, ¿no?, donde hablaba de muchas cosas, se anticipó a todo. Vino a decir que en el mundo que venía de AI y de blockchain y tal, incluso hablaba del metaverso, pero eso sí que no ha envejecido bien, pero decía que el concepto de responsable y encargado tan diferenciado que venía embebido en el GDPR nacía obsoleto y que venía heredado de un mundo jerárquico de responsabilidades. Cuando nos enfrentamos ahora a relaciones mucho más horizontales, más planas, y esta idea de pasarle todo el problema al que está arriba en la cadena, al responsable, pues podía, como digo, no ser lo más práctico. ¿Cómo lo ves? Pues estoy de acuerdo con esa referencia y es verdad que la diferenciación teórica entre encargado y responsable no se sostiene como tal en la vida práctica. Sobre el papel, yo creo que esa diferencia está clara y el responsable decide para qué se usan los datos y el encargado simplemente pues sigue las instrucciones, ejecuta las instrucciones a la hora de procesar los datos. Pero en el contexto actual, sobre todo en el mercado marcadamente digital, pues los servicios, los modelos de negocio han evolucionado y esa evolución tiene su impacto en cómo las distintas partes involucradas pues tratan los datos y el nivel de responsabilidad que deberían de tener sobre ello. Sí. ¿Algún ejemplo que tengas en mente, aparte de lo que vives todo el día, que tú estás viviendo escenarios ya muy complejos en tu día a día, pero... Pues sí, la verdad es que hay varios y yo creo que todos estos ejemplos crecientes de lo que estamos diciendo tienen pues una serie de causas que explican por qué vemos estos ejemplos. Y es que, como decía, hoy en día las relaciones comerciales pues
requieren la participación de muchos más actores. Ya no podemos hablar de que las relaciones sean esencialmente bilaterales entre una empresa y el cliente o entre el proveedor y la empresa, sino que ahora pues estamos viendo propias redes y ecosistemas cada vez más complejos. Y Claro, antes de mencionar esos ejemplos que decías, yo creo que las causas en las que se dan esos ejemplos, pues quizá no de forma comprensiva, pero podemos identificarlas, pues es que hay actualmente unos modelos de negocios que están, por ejemplo, basados en plataformas técnicas, platform based business models, para que la gente nos entienda, pues Uber, Airbnb. Ya podemos ver cómo eso genera la entrada en la gestión de los datos de más actores, la subcontratación de servicios, que no es algo nuevo, pero que cada vez se profundiza más, los intermediarios de datos, los data brokers, cuyo valor precisamente es el facilitar datos, el añadir el valor a través de proporcionar datos a las proposiciones de negocio, o el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, soluciones de cloud computing, inteligencia artificial, y todo eso pues hace que podamos ver más ejemplos concretos como los que mencionas. Pues, por ejemplo, una empresa minorista que pueda utilizar un motor de recomendaciones de inteligencia artificial, pero que sea proporcionado por terceros y que además esté en la base de datos, que esté alojada en una plataforma en la nube, que luego además esa información se analice por un proveedor tercero. Al final hay un montón de diferentes actores involucrados con un nivel de responsabilidad y de participación propia que hace que la solución finalmente pues sea más compleja. Yo estoy más acostumbrado a ver este tipo de relaciones más complejas en el ámbito de los servicios financieros y de pago. Y un ejemplo claro de esto, está cómo se están complicando los tratamientos de datos, pues es fundamentalmente, o podría ser un ejemplo claro, Open Finance. Esas iniciativas de Open Banking que muchas veces facilitan productos financieros a través de otras plataformas que no son necesariamente financieras. Hoy, pues, por ejemplo, cuando compras en una tienda online un producto y en la misma página donde estás haciendo la compra, pues se abre la posibilidad de solicitar un crédito o una alternativa de pago de los Buy Now, Pay Later, los installments o muchos ejemplos, pero finalmente yo creo que lo que hacen es pues evidenciar que los flujos de datos tradicionales se están alterando con estas prestaciones de servicios en las que cada vez intervienen de forma distinta, cada uno en su medida, en el tratamiento, en el uso de los datos personales. claro. ¿Sabes qué? Claro, en su día, hace, no sé, un par de años hablábamos de eso de nube, ¿no? Es que en nube, claro, tú no tienes la infraestructura, entonces tienes la plataforma como servicio, el software as a service, el platform as a service, infrastructure as a service. Y las capas se pueden entender con una cierta jerarquía. Y de hecho lo ves en algunos modelos de transparencia de quién está detrás de un encargado. Te dicen, los subencargados serán estos, ¿no? El problema es que con el tiempo es verdad que en este mundo ahora tan modularizado yo veo tantos repositorios, la gente tira de un repositorio público en GitHub de Cloud Skills en el mundo de Cloud Code, por ejemplo, en AI, reciclando bloques donde a su vez se procesa datos, APIs, un montón de APIs públicas, APIs para enviar emails automatizados por detrás, para verificar, para dar acceso a una plataforma. Y cada vez veo más complejidad. A medida que más gente genera más software más fácilmente con vibe coding y demás, ¿no? Empieza a haber muchísimos bloques reciclables con un montón de actores en paralelo, todos usando las plataformas de otros en un mismo plano. Y en AI todavía más complejo, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, que la cosa es cada vez peor. Y además, tú estabas compartiendo ejemplos reales que tienen un carácter muy técnico. La participación de esos actores participan porque su valor añadido se centra en ese technical expertise, en
esos caracteres más especializados. Y claro, eso hace que realmente estos proveedores tradicionalmente encargados pues no se limiten simplemente a ejecutar las instrucciones de cómo se tienen que procesar los datos producidas por los responsables. Al final, pues los propios encargados, esos proveedores más técnicos, son los que acaban definiendo la arquitectura real del tratamiento, cómo se entrenan los datos, cómo se accede a la plataforma. Esas cuestiones técnicas que escapan de la capacidad de decisión de un responsable. Tiene que confiar y tiene que, al final, basar su modelo de negocio en esa participación técnica y experta de estas terceras partes. Claro, qué bueno, exacto, es verdad. Porque también hace un par de años nuestra queja cuando hablábamos de esto aquí. Decíamos, no, es que los encargados tienen más fuerza en una relación de poder que los responsables, porque te pones a negociar con Microsoft, que es el encargado, y vete tú a decirle que tienes derecho de auditado, y vete tú a decirle que el artículo 28 te permite o te ayuda a imponer estos requisitos cuando te vienen con el DPA precocinado, igual que Salesforce, igual que todo gran encargado. Pero ahora es más técnico todavía, ya no es un tema de poder, es un tema de conocimiento, de que es tan, como has dicho ahora, es tan profundo la necesidad, es tan específico, es tan especializado, que la definición de qué son los propósitos y los medios que determina, por tanto, quién es el responsable, que a veces es más complicado porque sencillamente no tienes ni idea de qué va, claro, mientras que alguien lo haga por ti, ¿no? ¿Y cómo han reaccionado las autoridades de protección de datos ante este escenario? Pues yo creo que están reaccionando cada vez más en respuesta a la situación práctica que estamos viendo. Y bueno, hay varios ejemplos de cómo las autoridades de protección de datos tratan de salvar ese hueco que hay entre lo que dice la ley, esa diferenciación teórica clara entre encargado y responsable, y luego realmente lo que ocurre en la práctica, por lo que tienen que reaccionar. Pues tenemos, por ejemplo, la opinión del European Data Protection Board, del EDPB, el Comité Europeo de Protección de Datos del 2024, pues que aborda estas cuestiones más prácticas sobre las relaciones y, por ejemplo, establece que la responsabilidad sobre la participación de los encargados puede ser absolutamente directa, haciéndoles responsables, por ejemplo, de problemas que pueda haber a la hora de involucrar subencargados. Tradicionalmente veíamos que incluso eso, a pesar de no hacerlo directamente, se caía en el ámbito de la responsabilidad del responsable, quien es la entidad que determina la finalidad última, y ahora estamos viendo cómo, precisamente porque el responsable no tiene capacidad de control sobre esa cadena de subcontrataciones, los encargados están o tienen que asumir responsabilidad directa por esa cadena. Y esto estaba reflejado en la opinión del EDPB en el 2024, pero estamos viendo sanciones reales, como una reciente de la CNIL, de la Autoridad Francesa de Protección de Datos, en la que claramente la sanción que se impone pues demuestra que no solo los responsables, sino los encargados pueden ser directamente sancionados cuando no cumplen sus obligaciones, por ejemplo, de control de la cadena y de la contratación con subencargados, o en otras cuestiones directas como puede ser la adopción de medidas de seguridad. Y esto también lo estamos viendo pues, en otras multas recientes. Ha habido también hace no mucho una multa impuesta por la Autoridad Sueca de Protección de Datos que refleja eso. Como precisamente, volviendo a lo que hablamos antes, los encargados son los que determinan esas cuestiones más técnicas, estoy hablando ahora sobre todo en cuanto a medidas de seguridad, no podemos esperar que un responsable entre a ese nivel. Es lógico que entre en la determinación de esas medidas de seguridad el encargado, pues las autoridades de protección de datos lógicamente están diciendo, lo entendemos, pero eso implica que tú asumes directamente también o puedes asumir la responsabilidad por lo que pueda ir mal en esa
en esa implementación de las medidas de seguridad. Tradicionalmente veíamos que todas estas multas, aunque fueran como consecuencia de la actividad del encargado, se dirigían unilateralmente, de forma unívoca, al responsable del tratamiento. Todo esto está cambiando por la situación práctica que afrontamos, claro. Claro, sí, esto decía Javier Sempere el otro día, que publicamos aquí la entrevista con él. Y él hablaba de la multa a Vodafone de los 8 kilos de hace unos años, si fue del 21, y como de esos 8 millones, 4 millones correspondían a esto. Algo que realmente no era culpa de Vodafone. Era un encargado que había enviado el dato a un tercero, una transferencia internacional sin las salvaguardas adecuadas, no recuerdo el detalle, y no entramos al detalle ahí. Pero si el encargado no responde o no respeta el contrato del acuerdo de encargo y se sale del margen de lo que ha firmado, deviene responsable y entonces el encargado es quien debería ser multado. Y sin embargo la multa le cayó a Vodafone de aquella. Esto explicaba Javier, ¿no? Y hay otros ejemplos, ¿no? Pero como dices, ya empieza a haber multas a encargados. Sí, eso es interesante porque es verdad que en muchos casos podemos entender que el encargado, cuando no cumple con estos niveles de medidas de seguridad o de control de los subencargados, puede salirse de esa condición de encargado y asumir directamente un papel de responsable. En otros casos, incluso podría decirse que manteniendo esa condición de encargado, que le habilita a poder determinar los medios no esenciales del tratamiento, tradicionalmente y de forma clara las medidas de seguridad caen hasta aquí, pues a pesar de eso, a pesar de que no cambie su papel, que no podamos decir está incumpliendo el contrato y entonces tiene que asumir el papel de responsable, incluso aunque mantenga ese nivel de encargado, estamos viendo en la práctica que ocurre y las autoridades de protección de datos están reaccionando asignándoles responsabilidad directa por lo que ya puedan hacer, aunque se mantenga en su ámbito de encargado. Sí, también hubo esto, sí decías también, ¿no? Entiendo que la plataforma de streaming, no sé si fue Deezer, porque Deezer... Eso yo creo que estás hablando de la multa impuesta por la CNIL. Sí, la de CNIL, exacto. Y no sé si fue la misma plataforma Deezer, porque tuvieron una brecha de seguridad gorda, pero no recuerdo porque hubo un tribunal alemán, creo que fue Lübeck, que había... Y no se menciona quién es el responsable multado aquí, si lo recuerdo bien. Y sin embargo la multa era porque había habido un encargado que había contratado un subencargado que no cumplía con las mínimas garantías y la multa se la llevó el responsable. Y esto, conectándolo con lo que has dicho de la opinión del 24 del EDPB, entrevisté a Robert Bateman aquí también sobre eso. Y hablamos justo después de la opinión, hablamos de ello. Y él decía que es muy poco práctico, se había criticado mucho, porque en la opinión, aunque habla de niveles de riesgo y de, por ejemplo, si tratas datos altamente sensibles, tienes que entrar más al detalle de auditar los subencargados y demás, pero realmente el nivel de escrutinio que se exige en la opinión al responsable, sobre todos los actores en la cadena, comentábamos que podía no ser muy realista, viendo lo que pasa a día de hoy. Y el ejemplo es muy fácil verlo. Tú te vas a cualquier plataforma que usa todo el mundo, tipo Atlassian, que tiene un montón de productos para, por ejemplo, atención al cliente o para tickets internos, gestión de desarrollo, lo que se quiera, workflows internos, y ves que tienen como subencargadas plataformas que a su vez tienen otros subencargados que a su vez luego vuelven a tirar de la misma infraestructura que para ti son encargados en el primer nivel. Y si empiezas a pintar el mapa de todos los subencargados, a veces no terminas nunca. Claro. ¿No? Él comentaba que PayPal tenía, no sé si era decenas de miles en la cadena y que es algo totalmente ingestionable, ¿no? Y que a lo mejor el EDPB no tenía los pies en la realidad. Claro, por lo menos yo creo que lo que hace es traer a la conversación la posibilidad de que los encargados puedan ser directamente responsables. Y eso, estoy completamente de acuerdo con lo que dices,
depende del contexto, depende de las circunstancias en las que se produzca eso, porque no podemos entender que ahora hay una tendencia por la cual únicamente los encargados, que son los que implementan las medidas de seguridad, contratan con subencargados, van a ser los únicos. Depende del contexto. Por supuesto, el responsable va a mantener esa responsabilidad directa, esa necesidad de controlar, pues que efectivamente las medidas de seguridad que el encargado nos dice que va a poner en la práctica, que realmente se cumplan. Que también está dentro del marco de la responsabilidad del responsable que haya auditado cómo ese encargado va a contratar con subencargados. Con esto quiero decir que no es un cambio de paradigma total, sino que, como reflejo de esta complejidad que hablamos, pues hay que también entender que el papel sobre todo del encargado, pues está cambiando y depende de las circunstancias. En algunos casos decías tú que deja de ser un simple encargado para adoptar funciones propias más de un responsable. En otras, incluso manteniendo su nivel, su rol de encargado, pues por la participación tan directa y determinante que tiene, resulta directamente responsable. Y de nuevo, al final, yo creo que la explicación última es esta complejidad creciente de las relaciones. Pues hay un aumento en los modelos de negocio basados en datos, por los que un encargado, tratando los datos como parte de su prestación de servicios al responsable, pues tiene interés en realizar tratamientos secundarios compatibles, conforme a la normativa de protección de datos, pero secundarios, distintos de los originales, para crear nuevos modelos de negocios. Claro, ese encargado, esa entidad inicialmente actuando como encargado, por esta complejidad y estos nuevos modelos de negocios, adopta secundariamente un papel de responsable. Esto hace al final que esa diferenciación teórica clásica de encargado-responsable pues quede más borrosa. Y es como vemos que están reaccionando también las autoridades de protección de datos. No sé si de una forma definitiva, pero por lo menos está abriendo el debate y está haciendo que esa realidad práctica pues sea gobernada y que sea atendida de una forma más realista. Sí, muy bien. Y César, pues por hacerlo práctico y resumirlo entonces, tal y como lo tengo yo ahora esquematizado, un poco las conclusiones de estas directrices y por llevarlo a la práctica lo más tangible para quien esté ahí dudando, pues entiendo que ahora, a ver si estás de acuerdo con este planteamiento, si tenemos actividades de bajo riesgo, el procesamiento, no estamos tratando datos altamente sensibles, no es dato de salud, no hay mucho riesgo para las personas, para los derechos fundamentales de la gente, podemos fiarnos del análisis que hace el encargado de primera línea. Es decir, en la primera capa podemos confiar un poco más, siempre y cuando tengamos una lista de saber los nombres de los subencargados que nos da el encargado a un nivel muy ligero. Es decir, sabe qué datos están tratando, para qué propósito en cada uno de los subencargados. Sin embargo, si es de alto riesgo, de nuevo siempre la idea de principio de responsabilidad proactiva, entonces hay que entrar directamente a revisar a los subencargados, ver que tengan contratos, que cumplen, ver qué nivel de medidas de seguridad están demostrando, qué auditorías, en fin, más papeleo. E incluso alguien decía, no sé si fue el propio Rob Bateman, que decía lo de ir de forma aleatoria, como son tantísimos, pues poder coger de forma aleatoria de vez en cuando a un subencargado o subsubencargado y ver, por ejemplo, a ver por dónde cojea, ¿no? ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Volvemos a la idea que hemos anunciado antes, que depende del contexto, el riesgo que genere el uso de los datos, las tareas, las actividades que de forma práctica tenga que hacer el responsable pueden ser más exigentes, deberían ser más exigentes o pueden ser más relajadas. En cualquier caso, yo recomiendo que al menos de forma general e inicialmente, siempre se intente aclarar las funciones y las responsabilidades, que no es fácil. Ya veremos después
qué tiene que hacer cada una de las partes, pero primero intentemos saber cómo participa cada una de las partes, en qué medida, qué control tienen sobre los datos, y eso nos podrá luego hacer la vida más fácil. Después, una vez que tenemos ese entendimiento, plasmarlo en un contrato. Muchas veces nos limitamos al uso de templates, de modelos, de contratos con los encargados que son pues, genéricos. Y yo creo que hay oportunidad, sobre todo depende de qué contexto, volvemos a lo que decían, los detalles importan, hay una oportunidad para ir un paso más allá y en el propio contrato ser más detallado sobre cómo se van a relacionar las partes de acuerdo a esa responsabilidad, a ese distinto grado de control sobre los datos, depende de lo que cada uno haga y reflejarlo, porque si no muchas veces, aunque lo tengamos de forma genérica recogido en el contrato, nos vamos a quedar cojos a la hora de llevarlo a la práctica. Precisamente lo que tú decías. En los contratos con encargados, lógicamente se reconocen los derechos de auditoría del responsable, pero cómo se ejercen, dependiendo del contexto del uso de los datos, pues puede merecer la pena tenerlo detallado en el contrato para luego evitarnos problemas y para poder asegurar que en esas situaciones más complejas, pues el encargado haga todo lo que esté en su mano de forma práctica para poder ejercer ese control. Pues, de nuevo, en los contratos yo creo que es una forma clara de detallar qué tiene que hacer cada uno, qué puede hacer y finalmente qué responsabilidad tiene que asumir. Y luego, pues, incluso aunque de forma práctica haya actividades que las vas a tener que seguir haciendo el encargado porque y lo que hablamos de la adopción de medidas de seguridad, la gestión de subencargados y etcétera. De nuevo, depende un poco de las circunstancias, de los ejemplos exactos, pero sí, como análisis inicial, ese entendimiento previo de qué hace cada uno y después, ante eso, vamos a fijar cómo cada uno asume su responsabilidad de acuerdo a ese nivel de control sobre los datos. Vale. Y en cuanto al ejercicio de derechos, claro, pues imagínate, esto sobre todo afecta inicialmente y de forma más directa. No es que hayamos visto ejemplos tan claros por parte de las autoridades de protección de datos como estamos hablando en cuestiones de medidas de seguridad o gestión de la cadena de subencargados por los encargados, porque finalmente el facilitar el ejercicio de derechos es algo que claramente es una responsabilidad del responsable. Pero claro, es necesario en este contexto de complejidad definir cómo van a tener que contribuir a que finalmente los derechos se puedan ejercer y cuál es el papel de cada uno. Pues, por ejemplo, en el contexto de una prestación de servicios, de una relación comercial en la que intervienen una pluralidad de actores, pues dependiendo de la complejidad, pues se podría, establecer un punto de registro único de esas solicitudes de derechos y que fuera pues el portal en el que se reciben y luego eso ya de forma única supone un canal en el que poco a poco se va involucrando a los diferentes actores para que cada uno pueda aportar en función de cómo tratan los datos. Otros, aparte de esa creación, esa recepción, pues puede ser pues no lo sé, una búsqueda automática. Aquí ya entramos en cuestiones muy prácticas de cómo los responsables están reaccionando ante esta complejidad y volviendo a tu pregunta, por ejemplo, a la hora de gestionar los derechos, cómo conseguir que esa complejidad al final se simplifique de cara al individuo, porque muchas veces es completamente ignorante o desconocedor, mejor dicho, de cuántos actores hay detrás del servicio que está recibiendo. Y no le tiene por qué importar. Al final, lo que quiere es que independientemente de eso y de esa complejidad, pues sus ejercicios se vean respetados. A veces el individuo está identificado de una forma muy parcial todavía. Es decir, que si intentamos
volver al paradigma original del dato estructurado de los años 60, 70, donde todo gira alrededor de un individuo y donde todo es como muy súper determinístico y demás, pues al final tendemos a intentar aglutinar por los dos lados. Es decir, si viene alguien pidiendo sus datos, intentamos tenerlo todo en un sitio, todo cocinado, todo arrejuntado, como se dice, ¿no? Y enviado todo en un zip gigantesco a la gente, cuando realmente a veces no hace falta, porque lo más respetuoso con la minimización en el tratamiento e incluso lo más lógico es que en el espacio donde se ha recogido ese dato, que a lo mejor es muy parcial y que es lo único que quiere saber la gente, es yo he expuesto el email para darme de alta en este lado, he expuesto una cookie para poder acceder a este contenido, a este histórico, etcétera. ¿Por qué no expongo solo esa parte de mí y, por tanto, ese encargado o subencargado que lleva esa pequeña parcela del recabado, que es el que está más cerca al repositorio del dato, directamente me muestra lo que tiene? Y digamos que lo más próximo al individuo, al dispositivo cuya señal se ha recabado, etcétera, es que suceda allí mismo, en ese ámbito, ¿no? Y eso requiere que el encargado tenga mecanismos. A veces se crean APIs para hacer una llamada directamente contra ese sistema, pero la conexión, la deduplicación del usuario a través de todos estos sistemas no es tan fácil, a veces no existe siquiera, sino que tiene que quedarse circunscrito a un espacio de encargado. Sí, y bueno, estabas tocando tú dos aspectos que me parecen muy interesantes, que es, por un lado, el ser prácticos también a la hora de gestionar los derechos. ¿Qué es lo que realmente le interesa a la persona que te está presentando esa solicitud de derecho de acceso? O que es lo más claro. Lógicamente, los responsables tienen que estar en disposición de controlar, de acceder y de facilitar todos los datos que puedan ser considerados de carácter personal, lo cual ya en sí es una complejidad por el carácter tan extenso del propio concepto de dato personal. Pero siendo prácticos, tenemos que intentar averiguar realmente cómo podemos atender mejor esa solicitud de derechos, qué es lo que quiere. Y eso nos va a llevar a poder establecer un procedimiento que, como decías tú, pues simplemente requiera involucrar en la gestión de ese derecho de acceso a un particular encargado que es el que en el día a día pues maneja y usa ese tipo de información. Eso nos va a llevar a la posibilidad de, para reaccionar de mejor forma y más rápida a esa solicitud de derecho, pues que podamos establecer herramientas técnicas que directamente conecten. Lo que decías tú, que el responsable diga, directamente habla con nuestro encargado, solicita ese dato, que lo va a poder introduciendo información limitada que está conectada a tu perfil de usuario, pues lo que tú quieres. El segundo punto que decía que me parece muy interesante por lo que has dicho es que precisamente eso, y es en el detalle muchas veces es aconsejable reflejarlo en el contrato, porque si simplemente nos quedamos con la mera asunción del deber de colaboración por parte del encargado en el día a día y a la hora de gestionar de forma real una solicitud, por ejemplo, de acceso, pues esa colaboración de vida genérica puede no llevarse a la práctica de la forma más eficiente. Y esto me lleva a otro punto, que es precisamente cuando hay varios encargados, múltiples encargados que tienen que colaborar y teniendo en cuenta que el encargado tiene toda la capacidad de determinar medios no esenciales, el colaborar en la gestión de estos derechos de acceso puede verse al final sometido a cómo el encargado se haya organizado internamente para atender a todos sus clientes que pueden requerir esa colaboración. Si un responsable quiere imponer un procedimiento más concreto y no está reflejado en el contrato, al final es ahí donde se puede ver pues que las cosas no funcionan en la práctica como deberían. Con lo cual, volvemos a lo de antes. Necesidad de entender bien cómo participan todas las partes involucradas para luego reaccionar, reflejar niveles de responsabilidad, determinar procedimientos operativos prácticos y eficientes. Es esencial, cada vez más, claro. Claro. Sí, y tiene sentido toda esta
atomización un poco y distribución de responsabilidad también, en el sentido que cuando hay un hackeo y una brecha de seguridad, pues es un sistema de subencargado, subsubencargado que termina ahí publicado, ahí fuera, y gracias a eso, pues solo aparecen datos parciales, ¿no? Es complicado. Si está todo agregado y centralizado, pues al final siempre es peor para todos, ¿no? Pero claro, aún así el miedo está ahí. Tú eres un responsable y siempre te quedas con la duda. Oye, ¿dónde llego? ¿Dónde me paro? Entonces ahí es muy importante que la Autoridad de Protección de Datos te ayude. ¿Y qué está pasando? Tú has estado en la Autoridad Española de Protección de Datos, en la agencia española, en varias multinacionales, lo estás ahora. Conoces los dos lados. Entonces, ¿cómo ves que podría asegurarse esa colaboración entre el regulador y el sector privado? Pues la respuesta directa y sencilla, y quizá que no aporta mucho valor, es colaboración, diálogo, entendimiento sobre todo por parte de las autoridades de protección de datos, de los contextos, de los ejemplos prácticos en los que desarrollan su actividad, en los que tratan datos personales, para poder ajustar los requerimientos legales a esas situaciones reales, no al revés. Yo entiendo que al final, pues los reguladores tienen motivaciones, finalidades distintas a la hora de ver cómo se tratan, cómo se usan los datos personales de las que tienen las empresas. Y entonces ese alineamiento perfecto pues es muy difícil que se produzca, lógicamente, pero por lo menos si partimos de un entendimiento, de una colaboración a la hora de tener claridad sobre cómo se van a exigir el cumplimiento de los requisitos legales. Es una parte también muy importante la que tiene el sector privado, de no ver simplemente al regulador como la organización que te está poniendo palos en las ruedas, el coco, eso es, sino intentar, no quiero decir educar, pero muchas veces explicar la situación concreta que los encargados tienen, sobre todo en determinados contextos, para que el regulador, la autoridad, esté en una mejor posición para finalmente garantizar de forma práctica la protección de los datos, no simplemente limitarse a imponer requisitos que están recogidos en la normativa de forma absoluta y estricta, porque al final no se consigue proteger la información de los individuos de forma práctica, como estamos viendo. Claro, al final aprendemos todos juntos, vamos todos en el mismo barco. Nadie sabe más que nadie. Y sobre todo yo diría, según en las industrias específicas en las que los reguladores, por mucho que puedan estar al día y puedan intentar mantenerse actualizados, no van a tener ese grado de conocimiento tan detallado como el de las empresas privadas, que es su modelo de negocio y son los que se enfrentan día a día en proponer soluciones viables y que intentan proteger la información, porque bueno, hay de todo, lógicamente, pero yo creo que las empresas desde hace tiempo pues entienden que proteger la privacidad de los individuos es esencial, con lo cual ni a los reguladores se les puede ver como los que mantienen el látigo y quieren hacer imponer una normativa a toda costa, ni las empresas se tienen que ver como esas entidades malignas que quieren explotar a toda costa. Lógicamente, tiene un valor, los datos tienen un valor y eso genera soluciones que al final revierten también en la sociedad. Muchas veces se puede llevar al extremo de forma no cuidada y explotar la información personal, pero muchas otras veces vemos que las empresas lo intentan hacer lo mejor posible con sus limitaciones para poder hacer sus negocios, intentando que todos los requisitos legales y los controles pues esté realmente aplicado y que se pueda proteger de forma operativa la información de las personas. Muchas gracias, César. Muy bien. Un placer. Gracias a ti, Sergio.
Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.